Bien, buenas tardes a todos y también buenas noches, dependiendo de a qué hora vean este video. Nosotros vimos en la clase anterior un pequeño resumen respecto a todo lo que tiene que ver con matemática financiera en breves rasgos. Hicimos también varias dinámicas y la dinámica especialmente la que vamos a compartir a través de un Padlet en esta semana va a ser lo del video en este caso, ansiedad matemática. Pero en esta unidad que vamos a ver ya la semana 2, vamos a ver que podemos integrar los conocimientos sobre el interés simple, compuesto, ¿no es cierto? El porcentaje también, el valor del dinero en el tiempo y las tasas de interés, así como el plazo en las operaciones financieras para resolver problemas cotidianos de la carrera. Entonces, vamos a tener que tener una definición matemática de algunas fórmulas que obligatoriamente vamos a necesitar y para eso hay una introducción, ¿no es cierto?, a la matemática financiera que obligatoriamente tenemos que ver lo que son los logaritmos. Entonces, los logaritmos de un número específico están determinados por dos bases, la base 2 que es la natural, y la base 10 que es la base logarítmica. ¿No? Entonces, siendo así, el logaritmo, por ejemplo, de una base cualquiera que nosotros tomemos, que puede ser digamos, un b, de un número x cualquiera, nos da como resultado un y cualquiera. Siendo b como la base del logaritmo, ¿no es cierto? Que se coloca siempre debajo del logaritmo, o sea, es decir, si escribo L o G, que significa logaritmo, en la parte de la base yo puedo colocar la b, que normalmente cuando es 2 le pongo 2, que es natural, pero cuando es 10 no lo coloco, sino solo coloco la nomenclatura L o G X, o sea, del logaritmo de un número, que nos da un resultado específico. Entonces, en la calculadora, cuando yo ingreso, puedo poner un número, le pongo log y me saca el valor específico. Hay calculadoras que se necesita poner el log, luego el número y sale la respuesta. Entonces, siendo, como les hablaba, que la B, ¿no es cierto?, es la base, la X es el número y el argumento específico que va a salir la respuesta es el y del logaritmo. Pero, ¿para qué me sirve el logaritmo? O sea, ¿para qué utilizo el logaritmo? En intereses es extremadamente importante y por lo tanto es necesario saber la fórmula en logaritmos para poder trabajar con las propiedades y poder, en un caso determinado, en una ecuación, ¿no es cierto?, despejar lo que yo necesito. Entonces, la definición del logaritmo lo podemos deducir o lo podemos simplificar a que la base no puede ser negativa, evidentemente, o sea, es decir, la parte de abajo no puede ser negativa del logaritmo. El argumento que es en este caso el valor de x es el valor al cual yo le estoy sacando el logaritmo. Tampoco puede ser un número negativo, dos condiciones. No existen logaritmos del número cero y el logaritmo de uno siempre será cero. Entonces, el logaritmo en base b de un número b siempre va a ser 1. El logaritmo 10 del 10 sí va a ser 1. El logaritmo en base 2 del 2 va a ser 1. Entonces, el logaritmo en base b de la potencia, ¿no es cierto?, va a ser igual al exponente. Entonces, eso es lo que vamos a poder ver, pero vamos a detallar varias propiedades también logarítmicas. Sí que, por ejemplo, podemos hacerlo un logaritmo de un producto, ¿no es cierto? Que va a ser separar el logaritmo del x por el logaritmo de y, si es que es el logaritmo de x por y. El logaritmo de un cociente va a ser igual el logaritmo arriba en el dividendo de x y menos el logaritmo también del divisor. Entonces, cuando nosotros hacemos el dividendo menos el logaritmo del divisor, se va a partir en dos, como nosotros hemos visto en la parte de lo que en este caso también es la multiplicación. Cuando es un x por y es logaritmo de x más el logaritmo de y, ¿no? Entonces aquí hay que restar. También hay una propiedad que el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente que le bajo delante del logaritmo, ¿no es cierto? Y saco el logaritmo del número, ¿no? Entonces el exponente siempre en un logaritmo pasa hacia adelante a ser un factor multiplicador del logaritmo.
que esa es la tercera propiedad. Y la última, el logaritmo de una raíz es igual al cociente asimismo entre el logaritmo, ¿no es cierto?, del radicando y del índice de la raíz. También nos resultaría, ¿no es cierto?, que yo puedo a la raíz hacerle un exponente, elevándole a uno sobre o 1 dividido para un valor. Ese total va a pasar adelante al igual que lo que hicimos en un exponente. Entonces, existen logaritmos decimales, ¿no es cierto? Que son los que yo les hablé, que es el logaritmo en base 10 y el logaritmo natural o el neperiano, ¿no es cierto? Que el logaritmo natural es en base 2 y es ln, ¿no es cierto? Cuyo número base es el e, ¿no? Que ese es otro tipo de logaritmo específico. Entonces hay ecuaciones logarítmicas que las vamos a ver y existen acá actividades recomendadas, ¿no es cierto? Que están que lo vamos a estipular como un ejercicio específico, ¿sí? Y que también existen problemas donde, por ejemplo, en una ecuación f de x de un valor de capital dividido para uno más el valor, en este caso, de el tiempo, ¿no es cierto? Que es el elevado hacia de un valor, me va a representar, por ejemplo, las ventas totales, los días, etcétera. Entonces, eso lo vamos a explicar también. Y lo mismo en lo que es el capital, porque el capital también resulta de una fórmula en donde yo coloco un logaritmo, ¿no es cierto?, de un valor que es uno más 2 por x, que también es parte de lo que es el interés. ¿Ok? Y así hay varios ejercicios. Entonces, lo más importante es un poco entender los conceptos financieros. Y para eso voy a tal vez adelantarme un poquito respecto a que el interés es la renta de que los dueños de los fondos financieros, recuerden, cuando vimos nosotros en el primera clase, vimos un círculo que se llama virtuoso, de donde vamos transformando realmente. Y la transformación está estipulada originalmente por un interés. Y esa renta al dueño de fondos, o sea, es decir, ese pago que yo genero o que me cobran por prestarme el dinero, se calcula en base a un índice o una tasa autorizada en nuestro país por el Banco Central, ¿no es cierto? Y que se controla como parte del sistema financiero, colocando máximos y mínimos, ¿sí? Ahora, también nosotros utilizaremos, ¿no es cierto?, el porcentaje que le llamamos el por ciento o que este por ciento es por con respecto a un total que este total es del 100%. Entonces, eso significa tomar una cantidad por cada 100 unidades, tomo una cantidad y ese es el porcentaje. Eso significa que en el numerador va a haber una cantidad y en el denominador siempre va a haber el 100, entonces me da un decimal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo un 18%, ¿no es cierto?, de 400, significa que yo estoy multiplicando por un 0,18, o sea, el 18 le divido para 100 y eso le multiplico por la cantidad, ¿sí? Entonces, eso significa que debo tomar 18 unidades por cada 100, ¿sí? Como en este caso hay 400, entonces tomo 4 veces el 100, pues basta con multiplicar 18 por 4 y eso es igual a 72 o 0,18 por 400 que da lo mismo, ¿no? Entonces eso es más o menos o sea, les estoy hablando algo que en el curso o las clases vamos a tener que trabajarlo. Mientras que el capital, normalmente ustedes han visto, para poder hacer una empresa necesito un capital, dicen, ¿no? O necesito un apalancamiento también, dicen, ¿no? Entonces es un recurso económico utilizado en una inversión o deuda, ¿no es cierto?, al inicio de una transacción, de un ejercicio financiero o de una empresa. Entonces también es conocido como el valor presente. Pues capital es igual a valor presente. C igual a BP. Entonces, hay un ejemplo, es si una entidad financiera me da un crédito a mí, sea cooperativa, banco, lo que sea, al valor prestado en este caso, a mí, que soy el cliente, es un capital, porque me lo están entregando. Y como vimos, ¿no es cierto? Es un valor económico para yo poder generar lo que en este caso necesito, ¿ya?
Esta persona natural, puedo, que soy yo, invierto en algo, ¿no es cierto?, de dinero, con un bono, alguna inversión específica en una industria, en un emprendimiento o inclusive en la misma banca, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que si el interés que me dan es más bajo y yo le coloco en otro lugar que me dé un interés más alto, yo ya gano esos puntos específicos de intereses en el tiempo, ¿no es cierto? Y ese dinero invertido, ¿sí? Es el capital, la base. Porque cuando yo ingreso ese valor de intereses y le sumo a los dos, ya pasa a ser, ¿no es cierto?, una cantidad específica que le llamamos monto o valor futuro. Entonces, aquí tendríamos también otros dos, o sea, como ejemplificar, ¿no es cierto?, tomando en cuenta que una cosa es lo que estábamos hablando de tener el interés. El interés es el monto que yo recibo, pero no es lo mismo la tasa de interés, que es un porcentaje. Entonces, muchas veces confundimos estos términos de interés con tasa de interés. Aunque están estrechamente relacionados, no son lo mismo, ¿no es cierto? Porque el uno es un valor específico que sale de la multiplicación, en este caso, de la tasa de interés por el capital, y la tasa de interés es un porcentaje. Es decir, es un valor porcentual, como ya habíamos visto respecto al 100, ¿sí? Entonces, esa tasa de interés es el valor que se cobra por la renta de cada unidad monetaria, en nuestro caso, por cada dólar, ¿no es cierto? Como nuestro país está dolarizado, entonces funciona así. Si una tasa es del 12%, ¿no es cierto? Significaría que yo recargo 12 centavos respecto a un dólar, ¿sí? O sea, es decir, 0,12 por el 100, que serían los 100 centavos, que eso me daría 12 centavos por cada dólar de inversión, tomando en cuenta que el 12% es una tasa de interés. Generalmente a la tasa se le representa como un número decimal, que es lo que les acababa de decir, porque es el valor dividido para 100. Recordemos que las tasas de interés es el porcentaje de dinero que se cobra o se paga por prestar o invertir un capital en un determinado tiempo. ¿Ok? Entonces, el juego operacional que normalmente generamos de las tasas de interés está sujeto a diferentes posiciones de aplicación de manejo bancario o cooperativista también. Entonces, debido a esto, se pueden planear las siguientes clasificaciones que las recomendaría también, que las vamos a revisar también, pero que las recomendaría como, en este caso, la tasa periódica, que es como su nombre lo indica, sería un porcentaje cada cierto tiempo, ¿no? La tasa de interés, esa es nominal, ¿sí? Y la tasa de interés efectiva. Entonces, la que normalmente en el banco nos deberían decir es la tasa efectiva, ¿sí? La nominal es la que está dentro del banco, pero la nominal con respecto a la tasa efectiva, hay costos internos del banco que se suman, ¿no es cierto? O que diríamos se descuentan en el caso de recibir una tasa específica. Entonces, a veces dicen, no, la tasa nominal es tanto, claro, pero si es que yo le reduzco lo que en este caso trabajo dentro del banco, entonces mi valor va a ser más pequeño de tasa efectiva. Entonces, esa tasa periódica la vamos a llamar IP, ¿sí? Y es la tasa que en este caso implica, ¿sí?, un valor de un crédito o de una inversión. Y también se le conoce como tasa efectiva del periodo. Eso estamos hablando de la tasa periódica IP. En consecuencia, todo lo que estamos hablando vamos a revisarlo porque es la tasa de interés que se utiliza para calcular los intereses en un periodo determinado, ¿no es cierto? O sea, 0,45% mensual, 5% bimestral, 7 trimestral o 12 semestral y 32 anual. Ejemplo, ¿no? Siempre va creciendo porque se va multiplicando evidentemente por los meses. Ahora, hay una tasa que la llamamos la que decía hace un momento, que se llama nominal, y es una tasa referencial que existe solo de nombre, porque no nos determina la verdadera tasa de interés, que la llamamos efectiva, que se cobra en una operación financiera. ¿Por qué? Porque está mezclado ciertos otros términos que cobra el banco dentro de sus actividades financieras. Entonces se puede decir que la tasa de interés que se expresa anualmente o se capitaliza, ¿no es cierto?, más de una vez por año, es esta tasa nominal. Entonces, 15% nominal anual, ¿no es cierto?, sería como 15.
valores respecto a ese 100%, pero con una capitalización mensual significaría que yo 15% estoy cobrando cada mes, ¿sí? Que es diferente a la anual, ¿ok? Porque en la anual estoy tomándole a 12 meses y la otra estoy tomándole cada mes. Como puede haber 24 nominal también, anual, ¿no es cierto? Con capitalización bimestral. O sea, es decir, que yo estoy tomando un valor de 24 anual, pero yo estoy recibiendo, ¿no es cierto?, la cantidad cada bimestre, ¿no? Entonces, asimismo, hay un ejemplo como un 30% anual capitalizable trimestralmente, es decir, gano el 30% anualmente, pero me dan cada trimestre el valor. Entonces, asimismo, llega al valor de tasa efectiva, que es una tasa de interés que opera durante un año, ¿no? Incluyendo la reinserción de intereses según el periodo que yo utilice. Entonces, de esta manera, la efectiva es la tasa que mide el costo efectivo de un crédito y la rentabilidad efectiva de una transacción inversión, ¿no es cierto?, que resulta de capitalizar o de reinvertir mis intereses que causan cada periodo. Entonces, por ejemplo, un 8% efectivo anual o un 12% efectivo anual. Entonces, es tal cual que ese valor sí me van a decir, ahora sí multiplique su capital por ese valor y eso le va a dar un interés. Pero ¿cuál era ese valor? Ese valor es del 8% de tasa efectiva anual. Entonces, es un 0,08. Todo valor es dividido para 100 cuando es porcentaje, recuerde. Entonces vamos a ver varias fórmulas, ¿no es cierto?, de cómo se juntan entre el interés efectivo con el interés periódico con el interés nominal y el interés efectivo con el interés nominal. Ahí es en donde yo utilizo, ¿no es cierto?, exponentes y para quitar el exponente normalmente saco logaritmos. Y ahí es en donde entran todas las fórmulas. Pero tenemos nosotros también ejemplos que los vamos a ver, ¿no es cierto?, con la capitalización y con los periodos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros sacamos tasas periódicas, son tasas efectivas en un tiempo específico, pero la capitalización puede ser ya la totalidad, año, semestre, cuatrimestre o cada mes también, inclusive. Y entonces la tasa efectiva va cambiando, ¿no? A pesar de que la capitalización y la tasa efectiva sea la misma, pero dependiendo de cada periodo, se transforma en un porcentaje. Lo vamos a ver y no vamos a tal vez a tener más que revisar un cuadrito donde en el Excel vamos a colocar ese cuadrito de tal manera que podamos entender de una mejor manera. ¿Ok? Entonces, lo mismo vamos a tener como referencia en lo que es la tasa periódica o tasa efectiva para el periodo. O en su defecto también la tasa efectiva también, que es otro cálculo, así como vamos a ver las fórmulas de tasa efectiva nominal, la periódica y la efectiva también. Bien. Entonces van a haber problemitas que también ustedes sería bueno que los vayan viendo y que los vayan resolviendo, ¿no es cierto? Que es parte de lo que es el curso. Entonces ahí yo les recomendaría que hagan un organizador gráfico con los conceptos financieros de interés, capital, tiempo y monto, porque se acuerden que el monto, ¿no es cierto?, ya requiere de una operación de la multiplicación de lo que nosotros tenemos como capital por el interés y ese es un valor de interés, ¿no? De tasa, o sea, a ver, perdón, ahí hubo el capital multiplicado por la tasa de interés que me sale un interés. Cuando yo cojo ese interés y le sumo de nuevo al capital, ya voy componiendo con intereses compuestos, que ya es los siguientes casos que veremos a futuro también. Pero vamos a ver que las tasas de interés, que en algunos casos dentro del banco se llaman tasas de interés activas, es lo que al cliente nos pagan, ¿cierto? Las entidades financieras por préstamos recibidos o por lo que yo esté pidiendo específicamente. Y también es al revés, o sea, cuando yo entrego al banco,
el banco también me va a dar una tasa de interés anual, trimestral, lo que sea, ¿no es cierto? Y que se va a generar, tanto en el caso nuestro, intereses cuando yo pido prestado, voy a tener que pagar y cuando yo invierto, voy a tener que recibir. Entonces, hay un ejemplo, ¿no es cierto? Fácil tal vez es que si un usuario cualquiera, o sea, pide $1,000 a una tasa de interés nominal del 16% anual, entonces en un año va a ganar 160, porque los 1,000 se multiplica por un 0,16 que me da 160 de intereses anuales. Además, los rubros por concepto de desembolsos, comisiones y seguros, recuerden que este era nominal. Recuerden siempre ese valor, ese término, porque cuando le dicen nominal, usted podría decir, ah, qué chévere, está más alto que el del otro competidor, pero no es verdad, porque muchas veces al rato que le van a entregar dicen, ah, ¿sabe qué? Sobre este tema, las comisiones era tanto, los seguros era tanto, y total le sale menos que lo que en una parte de una tasa efectiva le puede dar con respecto a la nominal, ¿no es cierto? Entonces es importante tener claro que el conocimiento tanto de la tasa nominal como la efectiva es siempre importante que usted le diga, a ver, un ratito, ¿cuánto es la tasa efectiva? Tanto. Multiplico, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que recibir esto en mi final de mi operación como monto, que recuerden que el monto es el interés más, ¿no es cierto?, el capital. Entonces, eso es lo que siempre debo tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser que me digan nominalmente y ahí nos están hablando de otro término o tal vez puede existir una mala interpretación. Entonces, la tasa de interés pasiva, que es otro término que lo venimos viendo ahorita, es la tasa de interés de las entidades financieras que pagan a los depósitos de sus ahorros. Entonces, si ven, hay una activa a la cual le estamos llamando cuando yo pido un préstamo y la pasiva, ¿no es cierto? Que es cuando yo deposito un ahorro y me está pagando también en periodos. Y varían dependiendo del plazo y el tipo de depósito. Hay depósitos, ¿no es cierto?, a la vista, que son depósitos que yo normalmente hago presentes, por eso es a la vista, o sea, es decir, ese momento. Y hay depósitos más bien de ahorro o de plazo definido, ¿no es cierto?, o de un depósito a plazo fijo, que también el valor es más alto, porque claro, si un valor, en este caso yo deposito, sí, a plazo fijo, yo estoy dándole un dinero que el banco lo va a reutilizar en cualquier transacción cualquiera y por lo tanto, como no lo voy a sacar hasta después de un año, entonces en ese momento voy a recibir, ¿no es cierto?, una tasa de interés más alta. Entonces, como vimos, las tasas de interés tenemos que siempre poner atención, poner, ¿no es cierto?, un poco más de cuidado en qué me están ofreciendo. Sí, que a la final cada una de esas, sí vuelve una fórmula entre la nominal, efectiva, efectiva periódica, periódica nominal, etcétera. Entonces hay algunos temas que sí son importantes. Un tema también, un concepto también importante que lo vamos a ver es las tasas equivalentes. O sea, equivalentes significa, ¿no es cierto?, que va a darnos el mismo resultado a pesar de lo que tenga en el denominador y en el denominador. Se llaman equivalentes también a aquellas que, independientemente del periodo de capitalización, que recuerden puede ser, ¿no es cierto?, un año, 6 meses, etcétera, terminan generando el mismo interés efectivo al final del año. O sea, es decir, puedo yo dividirlo en meses, trimestres, semestres, ¿no es cierto? Pero el valor final de la tasa efectiva va a ser la misma que subdividiéndole a nivel mensual, que es lo que normalmente nosotros a veces hacemos, ¿no es cierto? Que es un saber cuánto voy a mensualmente a recibir, ¿sí? Que me van a entregar dentro de mi cuenta de una transacción específica que yo haga, porque yo puedo decirle, quiero a plazo fijo, ¿no es cierto?, a un 10%, $1,000, ¿no es cierto?, me va a dar 100, pero yo puedo acordar que los 100 me den al final del periodo, que al banco le conviene, o también me dé mensualizado. Entonces, en esa mensualización hay que saber qué valor tengo.
Entonces, digamos que una tasa nominal del 24% compuesto por meses genera un interés periódico mensual de 2. ¿Por qué? 24% dividido para 12 me queda un mensual de 2, ¿no es cierto? Porque son 12 meses. Eso significa que al final del año se aplicaría una tasa efectiva del 26,82. ¿Por qué? Porque hay una formulita que es, si es que yo tengo una tasa nominal con respecto a la efectiva, la IN, que es la nominal, ¿no es cierto?, tiene que estar en función de la tasa efectiva que yo tenía, o sea, el IE con respecto al IN, ¿no es cierto? Eso hay que tomarlo siempre muy, muy en cuenta. Bien, entonces ahí sale ese 22,86. ¿Listo? Bien, entonces hay varias actividades que les vamos a recomendar. También ver que el monto llamado valor futuro es lo que yo recibo después de que el capital se suma a los intereses ganados en un periodo de tiempo específico, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener varias fórmulas que en nuestro caso, dependiendo de si es que estamos hablando del interés simple, ya entrará conceptos como capital, monto, interés, tiempo, ¿no es cierto? O interés capital, tasa periódica, número de periodos, que también es importante, porque no, el T no le vamos a llamar posiblemente directamente tiempo, sino le vamos a llamar periodos, ¿sí? Entonces, con esto, yo creo que varias de las cosas que nosotros hemos estado en este momento dialogando van a servir para poder hacer una mejor, más bien tener una comprensión más grande de lo que los intereses en las entidades financieras se producen, ¿no? Entonces, tal vez solamente como un refuerzo de todo esto, nosotros tenemos un material que les hemos participado, sí, que está en su, diríamos, clase y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, todo el material complementario, sí, donde hemos visto todos estos puntos y aquí están las fórmulas que les hablé, pero vamos a hacer estos ejercicios respecto a estos intereses también. Entonces, recuerden que si hacemos estos ejercicios en clase, luego ustedes van a poder también hacer estos ejercicios de equivalencia de tasas entre, ¿no es cierto?, lo que vamos a ir estableciendo. Entonces, es importante recordar esta parte que es súper importante dentro de nuestros en este caso, materiales complementarios que estamos generando. Desde luego, también dentro del aula virtual, sí, que hemos generado, existe también, ¿no es cierto?, un archivo que es el material de lo que vamos a ver en clase y que se refiere a un archivito, sí, que es necesario, diríamos, bajarse, sí, y que voy a volver nuevamente a ver para que lo puedan ver también ustedes, ¿no es cierto? Ese es el que está ahorita en mi pantalla, que es que es un PDF, ¿no es cierto? Donde está matemática financiera y están todos los puntos. Entonces, esto ya lo vimos la clase anterior, sí, pero vamos a empezar con un poco la materia de los logaritmos, ¿no es cierto? A varios ejercicios que vamos a hacer. Aquí están todas las propiedades que en este caso las vamos a generar, ¿sí? Y desde luego, uno de los puntos importantes es la exponenciación, desde luego que no es parte en este caso del curso, pero es necesario tenerlo en cuenta porque es la operación al contraria de la parte logarítmica. Sí, entonces aquí tenemos ya las propiedades de los logaritmos, sí, cómo se transforman la exponenciación en logaritmo, sí, y desde luego cómo ciertas propiedades que son necesarias entenderlas para poder inclusive generar nuestras clases, ¿no? Entonces, eso sí lo vamos a tener que ver. Ya vimos esta parte que los nombré, o sea, o sea, de lo que son los logaritmos de un cero, un logaritmo de la misma base o un logaritmo de uno, etcétera, ¿no? Y vamos a hacer ciertos ejercicios para que ustedes lo puedan ir viendo
paulatinamente. Entonces, luego, este tema de sucesiones nos vamos a saltar porque no son parte de, en este caso, lo que hemos visto como parte, sino ya directamente entraríamos con lo que son las matemáticas financieras. Aquí, como ven, hay ciertos videos tutoriales de la importancia y de la introducción a la matemática financiera que les dejamos para que ustedes puedan ingresar y para que se pueda realizar, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay varios, en este caso vamos a ver que existen varios videos que son necesarios para que lo podamos ver y nos concentraremos en esta historia del dinero también que voy a tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, si vemos, ¿no es cierto?, un ejercicio del deber, son estos que estamos aquí. Sí, que está aquí, pues, que es el video, como es el slide 14, el 15 y el 16, que posiblemente me van a decir no coincide con lo que originalmente estaba, es porque se aumentó algunas slides. Entonces, este slide no es el 9, sino es el slide que está acá, que es el 14, el 15 y el 16. ¿Ok? Al igual que el 17 posiblemente que es necesario. Y desde luego hay que dividir también para poder ver, o sea, los videos, ¿no es cierto? 14, 15, 16 son unos y los del 9, 10 y 11 son estos que están acá. O sea, cambiaremos un poco ya la estructura para que pueda verse, a pesar de que los números están cambiados porque fueron cambiados también los slides. Entonces, los de slides son 58, 59 y 60, o sea, es decir, 58, 59 y 60. Y los de después serían los del que están aquí, 14, 15 y 16, que esos sí están coincidiendo. Ok, entonces vamos a ver un poco el riesgo y lo que ya vimos sobre capital, plazo, crédito, interés simple y todo lo que requiere para que vayamos entendiendo, ¿no es cierto? La parte de capitalización, descuento, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y eso está ya establecido también, ¿ok? Entonces, bueno, con esto les dejo para que puedan, en este caso, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir generando este material que ustedes lo pueden ir viendo también con una investigación que siempre pueden generarlo, ¿no? O realizarlo. Listo, entonces cualquier cosa, agradezco su atención y estamos en contacto en unas horas.